Ella juró que jamás volvería a abrir su corazón, hasta que ese hombre apareció en su puerta en plena Nochebuena. Pero él regresó con una verdad que podría destruirla, o salvar todo lo que le queda. En una ciudad pequeña, bajo las luces de Navidad, Laura escuchó 3 golpes que cambiarían su destino para siempre. ¿Desde dónde escuchas esta historia? Y no olvides suscribirte para no perder el resto. En el pequeño pueblo minero de Valle de las Palmas, la Navidad era más que una fecha, era un ritual colectivo, casi sagrado. Las calles de adoquín se llenaban de luces de colores, campanas doradas colgaban de los balcones, niños corrían de un lado a otro con gorros rojos desalineados, y el aroma de buñuelos, canela y queso de maíz salía por las ventanas como una invitación. Todas las casas, sin excepción, exhibían algún tipo de adorno navideño, una guirnalda hecha a mano, un árbol de luces improvisado, un Papá Noel inflable un poco descolorido, pero sonriente. Era como si todo el pueblo hubiera acordado nunca permitir que la Navidad perdiera su magia. Todas, menos una. En lo alto de una pequeña colina, un poco alejada de la plaza central, había una casa simple, de paredes claras y techo de tejas envejecidas. Aquella víspera de Navidad, a diferencia de años anteriores, la fachada estaba sin luces, sin guirnaldas, sin moños rojos. La puerta de hierro permanecía cerrada, silenciosa. Allí vivía Catalina Morales, 32 años, enfermera, hija de doña Inés y hermana mayor de Diego. O, al menos, lo había sido. Catalina estaba sentada en el piso de la sala, con las piernas cruzadas, frente a un árbol de Navidad artificial que conocía desde sus 15 años. Las luces, ya un poco débiles, parpadeaban lentamente, lanzando reflejos amarillentos por las paredes con fotos antiguas. Una de ellas mostraba a Catalina, aún adolescente, abrazada a su madre y a su hermano pequeño, sonriendo frente a la iglesia del pueblo. Otra traía a los 3 decorando ese mismo árbol, riendo de algo que ahora parecía pertenecer a otra vida. Al lado del sofá, una caja de adornos permanecía abierta. La mitad de los ornamentos seguía adentro, como si Catalina hubiera comenzado a montar la Navidad, y en algún momento, simplemente se hubiera rendido. Ella sostenía un pequeño angelito de porcelana, con una de las alas rota y pegada con cuidado. Ese ángel había sido comprado por su madre muchos años antes, en una feria de artesanías del centro. La madre decía que, mientras el ángel estuviera entero por dentro, la casa estaría protegida. ¿Protegida de qué, mamá?, había preguntado Catalina, riendo. Protegida de la desesperanza, mi hija, había respondido doña Inés. Porque la desesperanza es peor que cualquier mal. Ahora, mirando el angelito remendado, Catalina se preguntaba si el pegamento seguía sosteniendo algo. Por dentro, ella se sentía irremediablemente fracturada. 2 años antes, había enterrado a su madre, después de una batalla larga y agotadora contra una enfermedad silenciosa, que consumió las fuerzas de la familia y de Catalina, física y emocionalmente. 6 meses después, su hermano Diego se mudó al sur del país, buscando trabajo e intentando escapar de la tristeza que lo sofocaba en esa casa llena de recuerdos. Las videollamadas fueron haciéndose raras. Los mensajes, espaciados. Hasta que, poco a poco, Catalina pasó a convivir con un silencio denso, roto solo por el ruido distante del pueblo o por el sonido de sus propios pasos resonando por los cuartos. Como si no fuera suficiente, hace 3 meses, el hospital regional donde trabajaba había hecho un corte brusco de personal. Catalina, a pesar de ser dedicada y querida por los pacientes, estaba entre los despedidos. Crisis, decían. Contención de costos. Ella lo entendía racionalmente. Pero emocionalmente, fue como si le arrancaran el último cimiento que aún quedaba en pie. Aquella víspera de Navidad, era la primera vez en toda su vida que pasaría la noche completamente sola. Nada de cena. Nada de familia. Nada de turno, donde solía pasar la Navidad cuidando pacientes, y de alguna forma, sintiéndose menos sola, rodeada de otras historias, otros dramas, otras sonrisas. Valle de las Palmas brillaba, pero dentro de esa casa, el brillo estaba apagado. Catalina respiró profundo, intentando alejar la sensación de vacío. Se levantó, caminó hasta la cocina y puso a calentar un poco de sopa que había sobrado. Era todo lo que había. El refrigerador exhibía media docena de alimentos, organizados con un cuidado casi triste, como si cada artículo fuera demasiado precioso para ser desperdiciado.
Sirvió la sopa en un plato desportillado, se sentó a la mesa e, por un momento, pensó en hacer una oración. Pero las palabras no venían. El nudo en la garganta apretaba demasiado. El reloj marcaba las 19:42 cuando Catalina volvió a la sala, llevando el plato y una taza de té. Encendió una música navideña instrumental en la radio antigua, una costumbre que mantenía más por hábito que por voluntad. Las primeras notas de Noche de Paz comenzaron a sonar, y, por algunos segundos, ella cerró los ojos, recordando los natales de la infancia. Su madre cantando desafinado, su padre, que se había ido cuando Catalina aún era joven, pero que dejó algunos buenos recuerdos, improvisando bromas con el nacimiento, Diego corriendo por la casa fingiendo ser ayudante de Papá Noel. Todo parecía tan distante ahora que llegaba a doler. Fue en ese momento, cuando el dolor amenazaba con venir en forma de llanto, que algo rompió el patrón de la noche. Un sonido seco, inesperado, resonó por la casa. Toc, toc, toc. Catalina casi derrama el plato. Por un segundo, pensó que estuviera imaginando. ¿Quién tocaría a su puerta en la víspera de Navidad, a esa hora, en esa casa siempre tan silenciosa? El sonido vino de nuevo. Toc, toc, toc. Esta vez, más insistente. El corazón de ella se aceleró. Un escalofrío recorrió sus brazos. Colocó el plato sobre la mesa de centro con cuidado excesivo, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el frágil equilibrio de esa noche, y caminó lentamente hacia la puerta. Con cada paso que daba, sentía memorias antiguas surgiendo, como fragmentos de un sueño distante. Porque, de manera inexplicable, ese sonido de toque en la puerta, en esa hora específica, traía recuerdos de otra Navidad, muchos años atrás. Una Navidad en la que alguien también había tocado a la puerta, cambiando el rumbo de las cosas. Catalina giró lentamente la manija. Abrió la puerta. Y, del lado de afuera, enmarcado por la luz amarillenta del poste de la calle y por la bruma leve de la noche cálida de diciembre, estaba un hombre que ella no veía hace más de 12 años. Rodrigo Sánchez. El primer amor de Catalina. El chico de la calle de abajo, con quien ella había compartido secretos, sueños y la promesa ingenua de un para siempre juvenil. El joven que la había hecho creer, a un adolescente, que el mundo podía ser más grande que Valle de las Palmas. El mismo que había desaparecido de su vida sin explicación, yéndose a Ciudad de México, rompiéndole el corazón y dejando un silencio que, durante mucho tiempo, Catalina creyó que nunca sería llenado. Pero ahora estaba allí. Adulto. Marcado. Diferente. Rodrigo tenía alrededor de 34 años, barba sin afeitar, ojeras profundas y una maleta gastada en la mano derecha. Usaba una camisa social arrugada, el cuello un poco abierto, como si hubiera caminado mucho. El cabello estaba despeinado, y había un brillo casi febril en sus ojos castaños. Por un instante, ninguno de los dos fue capaz de hablar. El tiempo parecía enrollarse sobre sí mismo, trayendo de vuelta todas las escenas congeladas de la adolescencia, las risas en la plazuela, los planes de salir del pueblo juntos, el beso robado detrás de la iglesia decorada para la Navidad, la promesa de que él volvería en las vacaciones, promesa que nunca se cumplió. El silencio fue roto por la voz ronca de Rodrigo. «Hola, Catalina». La forma en que él dijo su nombre cargaba años de ausencia, culpa y nostalgia comprimidos en 2 sílabas. Ella demoró algunos segundos para poder responder. «¿Rodrigo?». La voz salió baja, casi un susurro de asombro. «¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí?». Él respiró profundo, como si hubiera ensayado esa frase muchas veces, y aún así, no estuviera preparado. «Disculpa aparecer así», comenzó, la voz embargada. Yo no tenía a dónde ir. Y, en medio de todo, solo conseguí pensar en un lugar. Aquí. En ti». Esa frase atravesó a Catalina como un rayo. Una parte de ella, herida y resentida, quiso cerrar la puerta en ese mismo momento. Otra parte, la que aún recordaba al chico sensible que dibujaba casas coloridas en un cuaderno de matemáticas, quiso jalarlo para un abrazo y decirle que, a pesar de todo, seguía siendo bienvenido. Ella no hizo ni una cosa ni la otra. Se quedó allí, estática, intentando procesar. Rodrigo percibió el conflicto en el rostro de ella y bajó la mirada, avergonzado. «Sé que no merezco», murmuró.
No después de cómo me fui. Y tienes todo el derecho de cerrarme la puerta también. Pero, estoy en un momento en que cualquier puerta cerrada puede ser el fin para mí. Había algo en la forma en que lo dijo, el fin para mí, que encendió una alarma en el corazón de Catalina. No era solo drama. Había un peso allí. Un abismo. El instinto de enfermera, el instinto de quien sabía reconocer dolor profundo, habló más fuerte que el resentimiento. Entra, dijo ella, abriendo la puerta un poco más. Vamos a hablar. Rodrigo levantó los ojos hacia ella, sorprendido. Un alivio casi infantil brilló allí por un segundo. Entró lentamente, como si tuviera miedo de que cualquier movimiento brusco pudiera deshacer esa invitación espontánea. Cuando Catalina cerró la puerta detrás de él, sin saberlo, cerró también el capítulo silencioso de su soledad. Y, sin percatarse, estaba abriendo las páginas de una historia que entrelaría su pasado, su presente y un futuro que ella jamás habría tenido coraje de soñar esa noche. La sala humilde, iluminada por el parpadeante cansado del viejo árbol de Navidad, pareció encogerse con la presencia de Rodrigo. Él miró alrededor, lentamente, como si examinara un escenario que había sido parte importante de su vida, pero del cual había sido arrancado. Los ojos de él se detuvieron en el estante con marcos de fotos. Una de las fotos lo hizo sonreír con una mezcla de ternura y dolor. Él y Catalina, aún adolescentes, vestidos con ropa simple, pero arreglada, frente al árbol de la plaza central, sosteniendo vasos de refresco, abrazados. Al fondo, un Papá Noel de cartón mal impreso. «Aún tienes esa foto», comentó, la voz baja, casi reverente. Catalina cruzó los brazos, en una postura defensiva, intentando protegerse de todo lo que ese recuerdo despertaba. «Sí». Intentó sonar indiferente. «No borro fotos. Son parte de la historia. Aunque uno quisiera que no lo fueran». Rodrigo tragó seco, sintiendo las palabras pesar sobre él. Sabía que merecía cada punta de ironía. «La casa está igual», continuó él, intentando apoyarse en algún tema neutral. «El árbol, los muebles, hasta esa manta en el sofá». Tocó, con cuidado, la manta de crochet que cubría el respaldo del sofá. «Mi madre la hizo cuando yo aún estaba en la secundaria», explicó Catalina, más para ella misma que para él. «Nunca tuve valor de quitarla». La mención de la madre creó un silencio denso entre los dos. Rodrigo se recompuso. «Me enteré de doña Inés», dijo, con la voz embargada. «Vi una publicación de alguien del pueblo hace un tiempo, pero no tuve valor de llamar. Yo, lo siento mucho, Catalina. De verdad». Un destello de dolor atravesó el rostro de ella. «Sentir mucho no trae a nadie de vuelta, Rodrigo». Respiró profundo. «Pero gracias». Él asintió, aceptando el reproche sin intentar defenderse. Para romper el incómodo silencio, Catalina señaló hacia la cocina. «¿Quieres un café? ¿O algo para comer? No es exactamente una cena de Navidad, pero...». Rodrigo sonrió de lado. «Acepto lo que tengas. Hoy, cualquier cosa es lujo». Había una sinceridad en la frase que llamó la atención de ella. Nada sonaba como exageración. Parecía, de hecho, alguien que venía de un lugar oscuro. Mientras Catalina calentaba el agua, Rodrigo se quedó en la sala, observando las fotografías, los detalles, intentando organizar en la mente las palabras que necesitaba decir. Él no había venido allí solo por nostalgia. Había venido porque todo lo que conocía se había derrumbado: trabajo, matrimonio, autoestima. Y, en la ruina, el único lugar que su memoria asociaba con algún tipo de seguridad emocional, fue esa casa. Cuando ella volvió con 2 tazas de café simple y un plato con algunas galletas de queso, se sentó frente a Rodrigo. Él sostuvo la taza con ambas manos, como si quisiera absorber el calor. El reloj marcaba poco más de las 8 de la noche. En la calle, se oían risas, el sonido distante de música, fuegos esporádicos estallando en el cielo. Dentro de la casa, sin embargo, el clima era algo entre un reencuentro y un ajuste de cuentas. Catalina decidió ir directo al punto. «¿Por qué viniste, Rodrigo?», preguntó, sin rodeos. De la nada,
después de tantos años. Justo hoy. Él la miró, respirando profundo, como quien se prepara para un salto. Porque lo perdí todo, Catalina, confesó. Y cuando pierdes todo, descubres qué es lo que realmente importa. Y, de alguna forma que ni yo entiendo bien, tú aún importas para mí. Ella sintió el corazón dar un sobresalto, pero mantuvo el rostro firme. Esa frase es bonita, retrucó, pero no explica nada. Rodrigo asintió, culpable. Tienes razón. Te debo mucho más que frases bonitas. Y entonces, comenzó. Rodrigo contó que, al salir de Valle de las Palmas, había ido directo a la ciudad grande para estudiar arquitectura, como siempre había soñado. Al principio, todo fue difícil: compartir cuarto, trabajar de mesero por las noches, estudiar de madrugada. Él admitió, con vergüenza, que, en medio de la prisa, se fue alejando de Catalina, no por falta de sentimiento, sino por miedo. Tenía miedo de atraparte en una vida de espera, dijo él, encarando la taza. Y tenía miedo de no ser el tipo que tú merecías. Entonces, en vez de enfrentar eso, fui cobarde. Me alejé. Dejé de llamar. Dejé de responder. Y después pensé que ya había ido demasiado lejos para volver atrás. Catalina lo observaba con una mezcla de rabia antigua y comprensión a regañadientes. Las heridas, sin embargo, aún dolían. Él continuó. Después de graduarse, consiguió empleo en una oficina respetable, trabajó duro, creció en la carrera. Conoció a Mariana, una mujer ambiciosa, elegante, que trabajaba en el sector legal de una constructora. El noviazgo fue rápido, el matrimonio, aún más. Pronto vino el hijo, Mateo, hoy con 6 años. Por un tiempo, creí que estaba viviendo la vida correcta, continuó Rodrigo. Buen empleo, apartamento bonito, familia de comercial de televisión. Pero, por debajo, las cosas eran frías. Nada parecía entero. Era como un edificio bonito por fuera, pero con infiltración en los cimientos. Mariana tenía expectativas rígidas, estatus, viajes, apariencias impecables. Rodrigo, acostumbrado a los orígenes simples, vivía sintiéndose desplazado. Las peleas fueron aumentando, casi siempre por motivos aparentemente banales. Yo creía que el problema era yo, confesó, que era demasiado inadecuado. Entonces trabajaba más, me esforzaba más. Intentaba ser el hombre que ella quería. Pero era como intentar llenar un hoyo que no tenía fondo. Algún tiempo después, descubrió que Mariana lo engañaba con un colega de la oficina. El descubrimiento no vino como una escena explosiva, sino en una sucesión de detalles, mensajes, cambios de humor. Cuando finalmente decidió confrontarla, ella pareció casi aliviada. Dijo que yo era demasiado emocional, demasiado ingenuo, poco ambicioso, recordó Rodrigo, con una sonrisa triste, y que necesitaba a alguien que combinara con sus planes de crecer en el mundo corporativo. Pidieron el divorcio. Y fue allí donde comenzó el verdadero colapso. Mariana, con más recursos financieros, contrató a un abogado famoso y comenzó a argumentar que Rodrigo no tenía estabilidad para criar al hijo, que trabajaba demasiado, que era emocionalmente inestable, que no tenía familia cerca para dar apoyo. Ella comenzó a usar todo en mi contra, explicó. Hasta el hecho de que viniera de un pueblo pequeño se convirtió en argumento: él no está preparado para el mundo de la ciudad. Como si fuera un extranjero en mi propia vida. Rodrigo, exhausto y herido, intentó luchar. Pero, 3 meses atrás, la empresa donde trabajaba entró en crisis y quebró. Perdió el empleo, los beneficios, la perspectiva. Sin salario fijo, no pudo mantener al mismo abogado. Las posibilidades de conseguir una custodia al menos compartida iban disminuyendo. Catalina escuchaba todo con el corazón apretado. La forma en que Rodrigo hablaba de Mateo mostraba un amor profundo. Él es. Rodrigo se interrumpió, buscando fuerzas para continuar. Él es lo mejor que he hecho en la vida. Cuando nació y sostuvo mi dedo con esa manita minúscula, yo juré que nunca fallaría con él. Y mira, Catalina, rió, pero era una risa de dolor. Estoy aquí, fallando en todo. Catalina se acercó un poco, sin percatarse. Él se limpió discretamente una esquina de los ojos. Hace 3 meses, yo me vi. Rodrigo se detuvo de nuevo, tragando seco.
Me vi pensando en no estar más aquí. Pensé que, tal vez, todos estarían mejor sin que yo los atrapara. La respiración de Catalina se detuvo. Pero entonces, una noche, estaba revolviendo cajas viejas buscando documentos, y encontré una foto nuestra. Miró directamente a ella. Aquí, en esa casa. En Navidad. Tú sosteniendo un plato de buñuelos, yo con un gorro ridículo. Miré esa foto y recordé cómo era existir en un lugar donde me sentía entero. Donde no necesitaba ser nada más que yo mismo. La voz de él se quebró. Yo no sabía si aún creía en Dios, en destino, en nada. Pero, por alguna razón, el único lugar que me vino a la mente fue este pueblo. Tú. Y tomé lo poco de dinero que aún tenía, lo metí todo en una mochila y vine. Sin mucha certeza de que iba a encontrar. Solo con la esperanza de que esa puerta, hoy, no se cerrara en mi cara. Catalina sintió una onda fuerte de emoción. Era un tipo de dolor que combinaba con el suyo. Él también había perdido algo esencial, no solo cosas concretas, sino un sentido. Yo no estoy aquí para pedirte que me perdones por todo, completó él, serio. Estoy aquí porque, si me hubiera quedado en la ciudad, solo, en esa situación, no sé qué habría hecho conmigo mismo. Y, aunque crea que no lo merezco, una parte de mí pensó que tal vez tú fueras aún la persona que alguna vez creyó que yo podía ser bueno. La frase cayó como una confesión pesada. Catalina respiró profundo, intentando procesar todo. La rabia adolescente aún existía, pero era imposible ignorar al hombre quebrado frente a ella. Ella habló lentamente. ¿Dónde estás viviendo en la ciudad?, preguntó. En ningún lado. Él sacudió la cabeza. Vine directo para acá. Dejé mis cosas más importantes en una guardería. El resto, quedaron en un apartamento que ya no es mío. ¿Tienes algún pariente a donde puedas ir? Él dudó. Mis padres se separaron hace tiempo. Mi padre desapareció en el mundo, mi madre fue a cuidar a una tía enferma en otra ciudad. Casi no nos hablamos. Yo, no tengo a nadie, Catalina. A nadie que, se detuvo, evitando dramatizar más. El silencio volvió a flotar entre los dos. Pero ahora era un silencio diferente. No era solo incomodidad, era también reconocimiento. Los dos, de formas diferentes, habían sido dejados solos por el mundo. Catalina miró hacia el árbol de Navidad. Miró al pequeño angelito de porcelana remendado. Recordó la frase de su madre sobre la desesperanza. Y tomó una decisión. Rodrigo, dijo ella, con firmeza. Puedes quedarte aquí. Al menos por algunos días. Hasta que veas que puedes resolver. Él abrió los ojos sorprendido. Catalina, yo no puedo, comenzó. No es una cuestión de merecer o no, cortó ella. Es una cuestión de necesidad. Y, aunque esté decepcionada con muchas cosas, yo no soy alguien que vaya a dejar a una persona en esa situación durmiendo en la calle, mucho menos a alguien que fue parte de mi vida. Creo que mi madre me mataría si lo hiciera. Una sonrisa emocionada apareció en la comisura de los labios de Rodrigo, mezclada con un nudo en la garganta. Yo, no tengo cómo agradecerte, murmuró. Aún no hice nada más que prestarte un sofá, respondió ella, intentando aliviar el clima. Pero, dentro de ella, algo había cambiado. Esa casa, que antes parecía solo el escenario de su propia soledad, ahora volvía a ser refugio de alguien. Había vida allí de nuevo. Y eso la asustaba casi tanto como la consolaba. Después de aceptar quedarse algunos días, Rodrigo siguió a Catalina por el corredor estrecho hasta la habitación de huéspedes. Era el antiguo cuarto de doña Inés. La puerta crujió levemente al abrirse, como si no hubiera sido usada en mucho tiempo. La habitación era simple, una cama de matrimonio con colcha floreada, una mesita de noche con una lámpara antigua y un pequeño estante con libros de tapa gastada. En la esquina, una silla de madera, cubierta por una manta. Catalina encendió la lámpara. La luz amarillenta creó un clima suave, casi de recuerdo. La cama sigue siendo la misma, comentó ella, arreglando las almohadas. Mi madre solía leer aquí, por las noches. Decía que los libros eran la manera más barata de viajar. Rodrigo pasó la mano por el borde de la cama con respeto, como si estuviera tocando algo sagrado. Ella siempre fue así, dijo Rodrigo, con una sonrisa melancólica. Conseguía transformar cualquier cosa simple en algo especial. Catalina asintió,
sintiendo un apretón en el pecho. Si necesitas cobija extra, hay aquí en el armario, señaló. El pueblo no es tan frío, pero por las noches el viento de la sierra pega fuerte. Está perfecto, Catalina. Él respiró profundo. Juro que, apenas organice mis ideas, veo cómo retribuirte esto. No quiero ser una carga. Ella sostuvo su mirada por un instante. No eres una carga. Su voz salió más dulce de lo que esperaba. Al menos, no todavía, agregó, intentando bromear. Rodrigo dio una risa breve, y en esa risa había un vestigio del chico de antaño. Se despidieron para la noche con un buenas noches lleno de formalidad extraña, como si fueran casi desconocidos hospedados en el mismo lugar. Catalina volvió a la sala, apagó la luz principal, dejando solo el parpadeante del árbol encendido. Se sentó en el sofá y abrazó una almohada. El eco de los pasos de Rodrigo aún parecía vibrar por el corredor. Pensó en todo lo que había escuchado: el matrimonio deshecho, el hijo distante, la quiebra, la sensación de no tener más piso. Por más diferente que fuera de su propia historia, había algo en común: ambos habían sido dejados en una especie de margen de la vida. Ni en la cúspide, ni en la derrota total, solo, a la deriva. Se acordó de la última vez que tuvo noticias de Rodrigo, muchos años antes. Alguien en el pueblo había comentado que él estaba demasiado bien en la ciudad, con mujer bonita, empleo respetable e hijo. Durante algún tiempo, eso le carcomió por dentro, la sensación de haber sido descartada y reemplazada por una vida más brillante. Ahora, sin embargo, veía frente a sí no a un hombre victorioso, sino a alguien agotado, desnudo de defensas. Y eso la tocaba de maneras que ni sabía nombrar. Esa noche, tardó en dormir. El sonido suave del viento golpeando las ventanas se mezclaba con los pensamientos confusos. En cierto momento, imaginó si, en algún lugar del pueblo, su madre estaría observando todo, tal vez sonriendo con ternura, al ver que la casa volvía a albergar a alguien en Navidad. Cuando finalmente el sueño llegó, fue un descanso ligero, intercalado con recuerdos de Navidades antiguas, algunas felices, otras tristes, todas atravesadas ahora por la presencia inesperada de Rodrigo. El sol de diciembre entró temprano por la rendija de la cortina. Era mañana de Navidad. El reloj de la cocina marcaba poco después de las 8 cuando Catalina salió de la habitación, aún con camiseta holgada y un short simple, el cabello recogido en un moño improvisado. Esperaba encontrar la casa en silencio, Rodrigo aún durmiendo. Pero, al acercarse a la cocina, escuchó un sonido que hacía mucho no oía allí: ollas, tazas, el tintineo de cucharas. Y un aroma maravilloso. Pan horneándose. Café fresco. Algo dulce con chocolate. Catalina se detuvo en la puerta de la cocina y observó, sin ser vista, por algunos segundos. Rodrigo estaba de pie, descalzo, usando uno de los delantales viejos de su madre. Tenía el cabello mojado, había tomado una ducha, y estaba preparando el desayuno con una concentración casi religiosa. Había pan casero en una bandeja, un plato con frutas cortadas, queso, jamón, y estaba vertiendo café en 2 tazas de cerámica. En la radio de la cocina, una canción navideña instrumental tocaba suavemente. Cuando Rodrigo se dio cuenta de que ella estaba allí, sonrió, una sonrisa genuina, vulnerable, llena de esperanza. «Buenos días», dijo él, un poco nervioso. «Espero no haber sido demasiado atrevido. Encontré todo en la cocina y pensé que podría preparar algo para agradecerte». Catalina no sabía qué decir. Hacía años que nadie le preparaba el desayuno. Hacía años que nadie se preocupaba por esos pequeños gestos. «Rodrigo», comenzó ella. «Sé que no es mucho», continuó él rápidamente. «Pero es lo que pude hacer. Mi abuela me enseñó a hornear pan cuando era niño, y, bueno, pensé que tal vez lo recordaría». Ella se acercó lentamente a la mesa. El pan estaba perfecto, dorado, con ese aroma que solo el pan recién hecho tiene. Las frutas estaban cortadas con cuidado. Todo estaba dispuesto con una elegancia simple. «Es perfecto», dijo ella, y su voz se quebró un poco. «Rodrigo, es muy perfecto». Él bajó la mirada, tímido. «Desayunemos juntos», sugirió. Como en los viejos tiempos, cuando todo era más simple. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, y durante 1 hora, comieron, hablaron de cosas triviales, del pueblo, de cómo había cambiado, de personas que conocían, y,
por un momento, fue como si los años de distancia simplemente no existieran. Pero, cuando terminaron, la realidad volvió. Rodrigo limpió la mesa mientras Catalina lo observaba desde el sofá. Había algo en la forma en que él se movía, cuidadoso, atento, como si quisiera demostrar que podía ser responsable, que podía ser confiable. Cuando terminó, se sentó a su lado. Catalina, comenzó él, con cuidado. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Ella sintió el corazón acelerarse. ¿Qué? Mi abogado, Rodrigo respiró profundo. Dice que tengo una audiencia en 3 semanas. Para decidir sobre la custodia de Mateo. Y, yo necesito demostrar que tengo una vida estable aquí. Que tengo trabajo, residencia, que soy capaz de cuidar a mi hijo. Catalina escuchaba, procesando. ¿Y? Preguntó ella. Y yo no tengo nada de eso, confesó Rodrigo. No tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo ni siquiera un lugar donde vivir legalmente. Estoy completamente perdido. Él se pasó las manos por el rostro. Yo no vine aquí esperando que resolvieras mis problemas, Catalina. Pero, ¿hay algo que pueda hacer? ¿Algún trabajo en el pueblo? ¿Alguien que conozca que pudiera necesitar a un arquitecto, aunque sea como consultor? Catalina pensó por un momento. Hay un empresario local, don Gerardo, dijo ella lentamente. Tiene un negocio de construcción y reforma. Es amigo de mi hermano Diego. Tal vez pueda hablar con él. La esperanza brilló en los ojos de Rodrigo. ¿De verdad? Sí, respondió ella. Pero Rodrigo, ella lo miró seriamente. Esto no es caridad. Tú tienes que demostrar que eres capaz. Que puedes trabajar, que eres responsable. ¿Entiendes? Entiendo, asintió él. Y lo haré. Te lo prometo. 3 días después de Navidad, Catalina y Rodrigo se presentaron en la oficina de don Gerardo Sánchez, un empresario de unos 55 años que había expandido su negocio de construcción considerablemente en los últimos años. La oficina era simple pero funcional, paredes con planos, mesas llenas de documentos, el aroma a café y polvo de obra. Don Gerardo estaba revisando unos papeles cuando ellos entraron. Catalina, mi amor, saludó él, poniéndose de pie para abrazarla. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te veía. Bien, don Gerardo, respondió ella, devolviendo el abrazo. Vengo porque tengo a alguien que quisiera que conocieras. Ella presentó a Rodrigo, explicando brevemente que era arquitecto y que buscaba trabajo en el pueblo. Don Gerardo observó a Rodrigo con los ojos entrecerrados, ese tipo de mirada que los hombres de negocios desarrollan para evaluar a las personas. ¿Arquitecto? Preguntó, con escepticismo. ¿En Valle de las Palmas? Aquí no construimos rascacielos, muchacho. Lo sé, respondió Rodrigo, con calma. Pero también sé que una buena reforma, un buen proyecto, puede transformar una casa. Y eso es lo que hace la diferencia en un pueblo como este. Don Gerardo sonrió levemente. Tienes respuesta rápida. Eso me gusta. Se recostó en su silla. Mira, tengo varios proyectos en marcha. Reformas de casas antiguas, ampliaciones, ese tipo de cosas. El problema es que mis contratistas locales no siempre tienen la visión para hacer algo más que lo básico. Si tú pudieras ayudarme a diseñar mejor, a optimizar espacios, tal vez haya algo. Rodrigo sintió el corazón acelerarse. Puedo mostrarte mi portafolio, ofreció, sacando su teléfono. Durante los siguientes 20 minutos, Rodrigo mostró proyectos que había hecho en la ciudad grande, reformas elegantes, diseños innovadores, soluciones creativas para espacios limitados. Don Gerardo observaba cada imagen con atención creciente. Cuando terminó, don Gerardo se recostó nuevamente en su silla. Bien. Te voy a dar una oportunidad, dijo. Contrato de 3 meses como consultor de proyectos. Trabajarás conmigo en las reformas, harás los diseños, coordinarás con los contratistas. El pago no es mucho, pero es formal, con recibos. ¿Te interesa? Rodrigo sintió que las piernas se le aflojaban. Sí, respondió, con la voz embargada. Sí, claro que me interesa. Gracias, don Gerardo. No voy a decepcionarlo. Espero que no, respondió el empresario, extendiendo la mano. Cuando salieron de la oficina, Rodrigo parecía flotar. Catalina lo observaba con una sonrisa genuina.
Lo hiciste, dijo ella. ¿Ves? Todavía tienes valor. Rodrigo la miró, y en sus ojos había una gratitud tan profunda que casi duele. No lo habría logrado sin ti, respondió. Tú creíste en mí cuando yo mismo no creía. Los días siguientes fueron de actividad frenética. Rodrigo comenzó a trabajar con don Gerardo, visitando obras, diseñando reformas, coordinando con contratistas. El trabajo era exigente, pero honesto. Y, lo más importante, era trabajo que lo hacía sentir útil. Catalina, por su parte, consiguió un empleo en una clínica privada de la ciudad. No era el hospital, pero era trabajo que la satisfacía, que la mantenía ocupada, que la hacía sentir necesaria. Las noches, sin embargo, eran lo que ambos esperaban. Rodrigo llegaba a casa cansado, pero siempre con una sonrisa. Catalina preparaba la cena, nada sofisticado, pero hecho con cuidado. Se sentaban juntos en la mesa, y hablaban sobre el día, sobre el pueblo, sobre los proyectos de Rodrigo, sobre los pacientes de Catalina. Fue durante una de esas noches, casi 2 semanas después de que Rodrigo llegara, que sucedió algo que cambió todo. Estaban en la sala, viendo una película antigua en la televisión. Hacía frío, el viento de la sierra golpeaba las ventanas, y Catalina se había acurrucado en una esquina del sofá, con una manta. Rodrigo estaba al otro extremo, respetando la distancia, como había hecho desde que llegó. Pero, en algún momento de la película, Catalina se quedó dormida. Su cabeza se inclinó hacia un lado, su respiración se hizo profunda y regular. Rodrigo la observó por algunos segundos. El suave movimiento de su pecho, la forma en que sus labios se entreabrían ligeramente, la paz en su rostro dormido. Con cuidado extremo, se movió hacia ella. Tomó la manta y la ajustó alrededor de sus hombros. Luego, sin poder evitarlo, tocó suavemente un mechón de cabello que caía sobre su rostro y lo apartó. Catalina se movió levemente, pero no despertó. En cambio, se acercó más a él, buscando calor. Rodrigo se quedó allí, inmóvil, durante casi 1 hora. No quería romper ese momento. Era demasiado precioso, demasiado frágil. Cuando finalmente se atrevió a moverse, fue para apagar la televisión y, con cuidado infinito, levantar a Catalina en sus brazos. Ella despertó a mitad de camino. ¿Qué? Murmuró, desorientada. Ese caché, susurró él. Solo te llevo a tu cuarto. Estabas dormida. Ella no protestó. En cambio, apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los latidos de su corazón. Cuando Rodrigo la depositó en la cama, ella lo sostuvo por la muñeca. Quédate, susurró. Solo un poco más. Rodrigo se sentó al borde de la cama. Catalina se incorporó ligeramente, y de repente estaban muy cerca. Tan cerca que podían sentir el calor del otro, que podían escuchar la respiración del otro. Catalina, comenzó Rodrigo, con la voz ronca. Pero ella levantó una mano y la colocó suavemente en su mejilla. No digas nada, susurró. Solo, quédate aquí conmigo. Rodrigo la abrazó, y ella apoyó la cabeza en su pecho. Se quedaron así durante horas, no haciendo nada, solo existiendo juntos en la oscuridad, recuperando años de distancia en el silencio. Cuando Rodrigo finalmente se fue a su cuarto, esa noche, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. 1 semana después, Catalina estaba en el banco, hablando con su gerente de inversiones. Ella había heredado una cantidad considerable de dinero de su madre, no era una fortuna, pero era suficiente para vivir cómodamente durante años, o para invertir de manera inteligente. Había estado guardando ese dinero, usándolo solo para lo esencial, como si fuera algo sagrado que no debía tocar. Pero ahora, mientras el gerente le mostraba los extractos, Catalina tomó una decisión. Quiero sacar una parte, dijo ella, con firmeza. Una cantidad significativa. El gerente la miró, sorprendido. ¿Estás segura, Catalina? Es una cantidad importante. ¿Hay algún problema? No hay problema, respondió ella. Hay una oportunidad. Y necesito aprovecharla. Esa noche, cuando Rodrigo llegó a casa, Catalina lo estaba esperando en la sala. Tenía documentos sobre la mesa de centro. Siéntate, dijo ella. Rodrigo obedeció, confundido. ¿Qué pasa? Preguntó. Catalina respiró profundo. Tu abogado dijo que necesitas dinero para la audiencia, ¿verdad?
Preguntó. Sí, pero Catalina, yo no puedo pedirte. No estoy pidiendo nada, interrumpió ella. Estoy ofreciendo. Yo tengo dinero. Dinero que mi madre me dejó. Y yo quiero usarlo para ayudarte. Rodrigo sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? Murmuró. Escúchame, continuó Catalina, con determinación. Yo pasé años guardando ese dinero como si fuera un talismán. Como si tenerlo me protegiera de algo. Pero la verdad es que no me protegía de nada. Solo me mantenía atrapada en el miedo. En la idea de que si lo gastaba, si lo usaba para algo, algo malo pasaría. Ella se acercó a él. Pero entonces llegaste tú. Y vi a un hombre que estaba dispuesto a luchar por su hijo. A un hombre que, a pesar de todo, seguía creyendo que podía ser mejor. Y pensé, ¿para qué sirve el dinero si no lo uso para algo que realmente importe? Rodrigo intentaba procesar lo que estaba escuchando. Catalina, no puedo aceptar eso, dijo, sacudiendo la cabeza. Es tu dinero, tu seguridad. Es dinero de mi madre, corrigió ella. Y mi madre siempre dijo que el dinero solo tiene valor si lo usas para ayudar a otros. Si lo usas para crear significado. No es solo cosas concretas, sino un sentido. Ella respiró profundo. Yo no tuve la oportunidad de ayudar a mi madre cuando la enfermedad llegó. No pude salvarla. Pero aquí, yo veo una situación diferente. Es un proceso, es injusto, es caro, pero es algo en lo que mi ayuda puede tener impacto real. Si ese dinero es la diferencia entre que seas un padre presente o no, tal vez sea allí donde siempre estuvo esperando ser usado. Rodrigo llevó las manos al rostro, completamente desconcertado. Catalina, la voz le temblaba. Tú no tienes idea de lo que estás proponiendo. Si esto no funciona, si aún así pierdo, tú habrás gastado una parte importante de tu vida en un fracaso mío. Ella sonrió con una tristeza serena. La vida entera es una sucesión de apuestas, Rodrigo. Sus ojos brillaron. Mi madre apostó todo por nosotros, aunque sabía que el final estaba llegando. Tú apostaste en la ciudad grande, aunque sin garantías. Yo aposté en esa casa, aunque todos decían que debería venderla e irme. Si voy a apostar en alguien en Navidad, ella respiró profundo, creo que puedo apostar en ti como padre. Hubo un silencio largo. Uno de esos silencios que son, en sí mismos, un acontecimiento. Lejos, el sonido distante de fuegos volvió a oírse, como si alguna familia estuviera celebrando atrasada. Una música de coro entró por la ventana abierta, traída por el viento. Rodrigo bajó lentamente las manos y miró directamente a Catalina con una expresión que mezclaba gratitud absoluta, miedo y un tipo de reverencia. Si acepto esto, comenzó, con la voz fallida. Prometo que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser digno de esa confianza. Y no es frase bonita, es un compromiso. No solo con Mateo, sino contigo, con tu madre, con todo lo que esa casa representa. Los ojos de Catalina se llenaron de lágrimas. Se levantó bruscamente, tal vez para no llorar frente a él, y caminó hasta el árbol de Navidad. El pizca-pizca reflejó en las lágrimas que finalmente escaparon. Ella colocó la mano en el pequeño angelito de porcelana con el ala remendada. Mi madre decía, habló, sin voltearse, que los ángeles a veces surgen en las pequeñas elecciones que hacemos, no en los grandes milagros. Tal vez esta Navidad, cerró los ojos, sea la primera vez en años que elijo no pensar solo en supervivencia, sino en significado. Rodrigo también se levantó y se paró a algunos pasos detrás de ella, respetando la distancia, pero dejando claro que estaba presente. Yo no merezco esto, Catalina, murmuró. Pero voy a aceptar. No por mí. Por mi hijo. Ella respiró profundo, se secó discretamente los ojos y se volteó. Entonces mañana voy al banco, dijo, práctica. Hablo con el gerente, veo cómo sacar el dinero. Lo transferimos a tu abogado y comenzamos a pensar en el resto. Comprobación de residencia, alguna perspectiva de trabajo, cualquier documento que pueda ayudarte. Rodrigo buscaba palabras, pero estas huían. Yo no sé ni por dónde comenzar a agradecerte. No comiences, interrumpió ella,
gentil pero firme. Solo, no lo desperdicies. Los dos se miraron por algunos segundos, y un hilo invisible pareció extenderse entre ellos. No era aún un hilo de romance, ni solo de amistad. Era algo más complejo, una alianza silenciosa, nacida de dos soledades que decidieron, esa Navidad, enfrentar el mundo juntas. La noche anterior a la audiencia, Rodrigo no pudo dormir. Catalina lo encontró en la sala, mirando por la ventana hacia la ciudad oscura. «¿Tienes miedo?», dijo ella, no como pregunta, sino como constatación. Rodrigo asintió lentamente. «¿Y si no funciona?», preguntó, la voz pequeña. «¿Y si el juez mira todo esto y dice que no es suficiente?». Catalina se acercó. «Entonces vas a luchar de nuevo», respondió ella, con simplicidad. «Pero al menos vas a haber luchado. Al menos vas a haber intentado». «No es suficiente», murmuró Rodrigo. «Tal vez no», concordó Catalina. «Pero es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Intentar. Creer. Y después, dejar el resto con Dios, o con el universo, o con lo que sea que creas». Rodrigo la miró. «¿Cómo consigues ser tan fuerte?». «Yo no soy fuerte», respondió ella, honestamente. «Solo aprendí a no rendirme. Porque rendirse duele más que intentar». Esa noche, se quedaron juntos en la sala, conversando sobre todo y nada. Rodrigo habló sobre Mateo, sus miedos, sus sueños para el niño, la forma en que reía, cómo tenía miedo de las tormentas, cómo adoraba dibujar, como el padre. Catalina lo escuchaba, absorbiendo cada detalle, creando una imagen viva del pequeño Mateo en su mente. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de rosa, Rodrigo finalmente se durmió, la cabeza apoyada en el hombro de Catalina. Ella permaneció despierta, observando el rostro de él en reposo, aún marcado por la tensión, pero también por la paz de saber que no estaba solo. El Tribunal de Valle de las Palmas era un edificio antiguo, de arquitectura colonial, que contrastaba extrañamente con su función moderna. Las paredes eran blancas, los pasillos, fríos. Había un olor a limpieza industrial que no conseguía enmascarar la tensión que flotaba en el aire. Rodrigo y Catalina llegaron temprano. El abogado, doctor Sergio Mendoza, ya los esperaba, con una carpeta gruesa de documentos. «Todo está listo», dijo él, profesional. «Ustedes hicieron un buen trabajo. Los documentos están en orden. Ahora es cuestión de presentación y esperanza». Mariana llegó media hora después, acompañada de un abogado aún más experimentado, un hombre de traje caro y expresión fría. Ella misma parecía una pintura, maquillaje impecable, ropa de marca, cabello perfectamente peinado. Pero había algo duro en sus ojos que Catalina reconoció inmediatamente como frialdad calculada. Cuando Mariana vio a Rodrigo, su rostro no cambió. Ella simplemente lo ignoró completamente, como si fuera aire. Rodrigo sintió el corazón dispararse. La audiencia fue marcada para las 10 de la mañana. Mientras esperaban, Catalina permaneció al lado de Rodrigo, sosteniendo su mano discretamente. No era un gesto romántico, era un gesto de solidaridad, de no estás solo. Cuando fueron llamados a la sala, Rodrigo respiró profundo. «Tú puedes», susurró Catalina. La jueza era una mujer de cerca de 60 años, con expresión seria pero no un kind. Su nombre era doctora Mariana Gutiérrez. El proceso comenzó con el abogado de Mariana presentando el caso de ella. Rodrigo era irresponsable, había abandonado el Estado, no tenía ingresos estables, estaba emocionalmente inestable, y por lo tanto representaba un riesgo para el bienestar de la criatura. Cada palabra era una puñalada. Entonces, fue el turno del doctor Sergio. Él presentó los documentos, el contrato de trabajo con don Gerardo, la comprobación de residencia, los registros de que Rodrigo había mantenido contacto regular con su hijo, los mensajes de amor entre padre e hijo. Pero el momento crucial llegó cuando la jueza pidió que Rodrigo hablara. Rodrigo se levantó, temblando levemente. «Doctora Gutiérrez», comenzó, la voz embargada, «yo no voy a fingir que fui un marido perfecto. No lo fui. No fui un hombre que consiguiera mantener un matrimonio. Fallé en eso. Y acepto esa falla.
Respiró profundo. Pero nunca fallé como padre. La voz de él ganó fuerza. Yo me despertaba de madrugada cuando mi hijo tenía fiebre. Le enseñé a dibujar, a reír, a soñar. Lo llevaba a la escuela, iba a todas las reuniones, celebraba cada pequeño logro de él como si fuera lo más importante del mundo. Porque lo era. Porque es. Las lágrimas comenzaron a caer. Vine aquí porque estaba quebrado, continuó. Porque perdí mi empleo, porque mi matrimonio se derrumbó, porque estaba en un lugar tan oscuro que no veía salida. Pero no vine aquí para huir de mi hijo. Vine aquí para intentar reconstruirme, para poder ser un padre mejor, un hombre mejor. Miró directamente a la jueza. Mi hijo me preguntó ayer si lo amo. Y respondí que lo amo más que cualquier cosa en este mundo. Y eso es la verdad. Si la señora me da una oportunidad, voy a pasar el resto de mi vida probando eso. Había un silencio absoluto en la sala. Hasta Mariana parecía incómoda. Entonces, la jueza pidió hablar con Mateo. El niño fue traído a la sala, un niño de 6 años, con los ojos castaños del padre, un poco asustado con el ambiente formal. Mateo, dijo la jueza, con una voz suave, ¿amas a tu papá? El niño asintió vigorosamente. ¿Él te lastima? Mateo balanceó la cabeza, confundido con la pregunta. ¿Te gustaría pasar más tiempo con él? El niño miró a Rodrigo, y su rostro entero se iluminó. Sí. Papá dibuja conmigo y me hace reír. En ese momento, algo cambió en la expresión de la jueza. Después de deliberación de apenas 20 minutos, la jueza retornó. Considerando los documentos presentados, la comprobación de residencia e ingresos del señor Rodrigo, y principalmente considerando el testimonio de la criatura y la demostración clara de afecto paternal, la Corte decide por la custodia compartida con residencia principal con la madre, pero con derecho de visitas expandidas, leyó la jueza, leyendo el documento. El señor Rodrigo tendrá derecho a fines de semana completos, mitad de las vacaciones escolares y contacto diario con la criatura. Levantó los ojos. Además, la Corte recomienda que ambos padres busquen mediación familiar para establecer una relación más cooperativa por el bien de la criatura. Rodrigo sintió que las piernas se le aflojaban. No había conseguido la custodia total, pero había conseguido mucho más de lo que esperaba. Mateo corrió a los brazos de él, y Rodrigo lo levantó, girándolo en el aire mientras lloraba abiertamente. «Papá», gritaba Mateo, riendo. «Papá, papá». Catalina, observando de lejos, sintió que sus propias lágrimas caían. Ella había hecho la elección correcta. El dinero, la herencia, todo aquello había tenido propósito. Cuando Rodrigo bajó a Mateo, lo entregó a Mariana, que lo llevaría de vuelta a la ciudad, y caminó directo hacia Catalina. Sin decir nada, la abrazó con fuerza, como si quisiera absorber toda la gratitud, toda la alegría, toda la segunda oportunidad que ella le había dado. «Gracias», susurró él en el cabello de ella. «Gracias por creer en mí». Cuando regresaron a Valle de las Palmas, el pueblo parecía diferente. O tal vez fuera solo la forma en que Rodrigo y Catalina lo veían ahora. Se detuvieron en el camino para comprar flores rojas, que Catalina colocaría en el árbol de Navidad como símbolo de victoria. Cuando llegaron a la casa, Diego estaba allí, esperando. Él se había enterado del resultado por el pueblo, las noticias viajaban rápido en Valle de las Palmas. «Felicidades», dijo él a Rodrigo, extendiendo la mano. «Merecías esto». Rodrigo apretó la mano de él, genuinamente agradecido por la aceptación. Esa noche, los tres cenaron juntos. Catalina preparó una comida simple, pero hecha con amor. Diego trajo vino. Rodrigo trajo historias sobre Mateo, sobre los planes que tenía para el niño, sobre cómo reconstruiría su vida. Y, por primera vez en mucho tiempo, esa casa no parecía un museo de ausencia. Parecía un hogar. Una semana después, en el día 31 de diciembre, Rodrigo recibió una llamada. Era Mateo. «Papá», gritaba el niño, emocionado. «Mamá dijo que me vas a buscar mañana. Vas a estar conmigo todo el año nuevo». Rodrigo miró a Catalina, que estaba en la cocina,
y sonrió con una alegría que ella nunca había visto en él antes. «Voy a estar contigo, mi hijo», respondió. «Y voy a traer una sorpresa para ti». Cuando colgó, se volteó hacia Catalina. «Él va a estar aquí», dijo. «Al menos por una semana». Fernanda concordó. Catalina sintió el corazón dispararse. «¿Aquí? ¿En la casa?» «Si tú lo permites», respondió Rodrigo, con una mezcla de esperanza y temor. «Yo quisiera que conociera Valle de las Palmas. Que te conociera a ti. Que entendiera de dónde viene el papá». Catalina asintió, sin conseguir hablar. Al día siguiente, Rodrigo fue a buscar a Mateo a la ciudad. Cuando regresó, trayendo al niño de la mano, toda la casa cambió. Mateo era una explosión de energía, corría de un lado a otro, preguntaba sobre todo, reía de todo. Tenía los ojos del padre, pero la sonrisa fácil de la madre. Cuando vio el árbol de Navidad, se detuvo. «Papá», exclamó, «tiene un ángel». Señalaba el pequeño angelito de porcelana con el ala remendada. Rodrigo se arrodilló al lado del hijo. «Tiene, sí», respondió. «Ese ángel es muy especial. Ha protegido esta casa por mucho tiempo». «Está quebrado», observó Mateo, con la lógica de los niños. «Está», confirmó Rodrigo. «Pero ¿sabes qué? A veces, las cosas más bonitas son las que están quebradas. Porque aprenden a ser fuertes». Catalina, observando de lejos, sintió algo completarse dentro de ella. En la noche de Año Nuevo, la casa estaba llena. Diego había traído a algunos amigos. Don Gerardo, el empresario que había contratado a Rodrigo, apareció con la familia. Hasta el doctor Sergio, el abogado, pasó para verificar cómo estaba todo, pero en realidad quería ser parte de ese milagro. La mesa estaba abundante: queso de maíz hecho por Rodrigo, pastel de chocolate, frutas, refrescos, hasta un vino tinto que Diego había elegido con cuidado. Mateo corría por la casa, jugando, riendo, llenando cada rincón con vida. Cuando el reloj comenzó a marcar la medianoche, todos se reunieron en la sala, alrededor del árbol de Navidad. Rodrigo cargó a Mateo. Catalina se paró a su lado. Diego, al lado de Catalina. 10, comenzó la cuenta regresiva. 9, continuaron todos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cuando el reloj marcó medianoche, fuegos artificiales explotaron en el cielo de Valle de las Palmas. Se intercambiaron abrazos. Lágrimas, de alegría, esta vez, cayeron. Rodrigo colocó a Mateo en el piso y el niño corrió para abrazar a Catalina, como si ya la conociera de toda la vida. ¿Eres la tía Catalina?, preguntó Mateo. Catalina miró a Rodrigo, quien sonrió. «Soy», respondió ella, abrazando al niño. En ese momento, cuando Mateo la abrazaba y Rodrigo los observaba con una expresión de paz que ella nunca había visto en él, Catalina comprendió algo profundo. La Navidad no era sobre estar solo o acompañado. No era sobre tener la familia perfecta o el regalo caro. Era sobre elegir creer que las cosas pueden cambiar. Era sobre abrir la puerta cuando alguien toca. Era sobre arriesgar todo por amor. La cámara se aleja lentamente de la casa en Valle de las Palmas, mostrando el pueblo en su esplendor de junio, sin las luces de Navidad, pero con una belleza propia. Dentro de la casa, Rodrigo está en su nuevo escritorio, un pequeño cuarto que Catalina lo ayudó a montar. Él trabaja en proyectos de reforma para don Gerardo y otros clientes del pueblo. Ganancias modestas, pero estables. Honestas. En la cocina, Catalina prepara el desayuno. Ella consiguió un empleo en una clínica privada del pueblo. No es el hospital, pero es trabajo que la satisface, que la mantiene ocupada, que la hace sentir útil. Mateo está en la sala, dibujando. Dibuja casas coloridas, exactamente como el padre hacía cuando era niño. Diego aparece en la puerta, trayendo un pastel que hizo. ¿Están listos?, pregunta. Todos se reúnen. Cogen la maleta que estaba preparada desde la noche anterior. Van a pasar el fin de semana en la playa, el primer viaje que los 4 hacen juntos.
No es un destino sofisticado, pero es un destino elegido con amor. Mientras salen de la casa, Rodrigo se detiene por un segundo y mira hacia atrás. Hacia el árbol de Navidad que, aunque sea fuera de época, continúa colgado en la sala, un símbolo permanente de esa Navidad que cambió todo. Él toca el pequeño angelito de porcelana con el ala remendada. Gracias, susurra, para la madre de Catalina, para el universo, para Dios, para lo que sea responsable de los milagros. Catalina, observando de lejos, sonríe. Ella sabe exactamente qué está haciendo. Mateo tira de la mano de Rodrigo. Papá, vamos. Y salen, los cuatro, hacia la vida que finalmente comenzó a tener sentido. La cámara muestra el pueblo de Valle de las Palmas al atardecer. Las luces comienzan a encenderse en las casas. Las familias se reúnen. La vida continúa. Y, en algún lugar de ese pueblo, una voz, la voz de Catalina, madura, serena, pero aún cargada de emoción, narra. Dicen que la Navidad es la época de los milagros. Que es cuando las puertas se abren y la magia sucede. Yo pasé años sin creer en eso. Pasé años pensando que los milagros eran cosas que sucedían con otras personas, en otras ciudades, en otras vidas. Pero entonces, en una noche fría de diciembre, alguien tocó a mi puerta. Y descubrí que los milagros no son eventos cósmicos distantes. Los milagros son las pequeñas elecciones que hacemos. Son los abrazos que damos cuando podríamos dar la espalda. Son los riesgos que corremos cuando podríamos permanecer seguros. Los milagros son puertas que se abren. Y, si estás escuchando esto, solo en algún lugar, con miedo, con dolor, con esperanza, sabe que tu puerta también puede abrirse. Tal vez no hoy. Tal vez no mañana. Pero si crees, si te atreves, si eliges la esperanza, alguien puede tocar. La cámara hace un zoom lento hacia la casa iluminada, donde las siluetas de Rodrigo, Catalina, Mateo y Diego pueden verse a través de la ventana, abrazados, riendo. Los fuegos artificiales del Año Nuevo explotan en el cielo. Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, aprovecha para suscribirte al canal, eso ayuda mucho a que este proyecto continúe. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál parte de esta historia te emocionó más? ¿Fue el reencuentro en Navidad, el momento en el tribunal, o la segunda oportunidad que encontraron juntos? Me encanta leer lo que sentiste. Nos vemos en la próxima historia.